Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gustavo Fernández les saluda para un programa más de la radiotutoría perteneciente a la Cátedra de Lengua y Literatura sobre el curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Con nosotros está José Francisco Bonilla, que es el tutor del curso. Buenos días, José Francisco. Buenos días, Gustavo. Y hoy vamos a abordar dentro de la radiotutoría el siglo XX y la literatura como instrumento de expresión ideológica entre la denuncia social y la construcción de la subjetividad individual. Vamos a empezar con las preguntas y pedimos la atención de los estudiantes del curso, pero también bienvenida a las personas que tengan interés en este tema tan interesante, tan valioso. La primera pregunta, como habíamos hablado en la radiotutoría anterior sobre un concepto muy importante, la modernidad, una época que empieza a construir a la ciudad como un espacio de encuentro y convergencia cultural y económica. José Francisco, ¿cuáles son las consecuencias de este panorama en la sociedad costarricense de la primera mitad del siglo XX? Muchas gracias, Gustavo, por la pregunta y bienvenidos también a toda nuestra audiencia. Pues partamos de un asunto previo. Entendamos que esto de lo que habíamos hablado en la radiotutoría anterior, que entendimos o conceptualizamos como la modernidad, la vamos a entender como una especie de corriente cultural que además, y esto es un dato interesante, llega o se entiende como una consecuencia de la independencia o a causa de la independencia de las jóvenes repúblicas, incluso podríamos hablar de América Latina. Que además es una corriente cultural que trae efectos culturales en amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una impronta, una entrada de modelos extranjerizantes a la cultura de estas jóvenes repúblicas. Hablemos especialmente de Centroamérica. Hay también efectos económicos. ¿Por qué? Porque la modernidad trae consigo el ordenamiento capitalista y a la par de este ordenamiento capitalista una cierta idea de progreso material que se viene a dar con estas nuevas formas de pensamiento o con esta apertura del mundo a corrientes culturales muchísimo más amplias. Y por último, un efecto o efectos sociales, porque a partir de las sensaciones de bienestar que produce esta impronta cultural, la gente, digámoslo así, los individuos empiezan a tener el deseo de poder y de representación dentro de la sociedad urbana. Entonces se empieza a crear una especie de espacio, la ciudad se empieza a convertir en una suerte de espacio donde hay pugna por el derecho a ser representado, por el derecho a tener poder de enunciación. Entonces empieza también a heterogeneizarse aún más y empiezan las luchas sociales en sí. Esto tiene una consecuencia directa que tiene, digámoslo así, múltiples implicaciones. La primera de ellas, y creo que la más notoria y que vamos a nosotros a ver transitar durante todo el siglo XX y que nunca se va a recomponer o se va a volver a este modelo como un modelo para organizar la sociedad, es que se rompe el modelo idílico que se había construido y del que habíamos hablado en la tutoría anterior, digámoslo así, representado por la literatura del Olimpo, por los grandes escritores del Olimpo, ¿verdad? Y sobre este modelo se habían sentado las bases de la identidad nacional. Al romperse, bueno, pues provoca una serie, digamos, de conflictos que van a estar muy
mediados también por una serie de acontecimientos tanto nacionales como internacionales que tienen peso en la representación literaria de la identidad costarricense, de la identidad nacional costarricense. ¿Cuáles podríamos enumerar como esos acontecimientos históricos de peso que también modelan pues este panorama? Las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, ¿verdad? Que para el siglo XX ya empiezan a ser, cambian un poco la estrategia, ¿no? Pero sigue permeando mucho la formación ideológica de estas jóvenes repúblicas. Por supuesto que también es un referente. Y precisamente de esto que hablaba de la pugna de los sectores sociales, la Revolución Mexicana que se da entre 1910 y 1920, que tiene que ver con todo el ordenamiento, digámoslo así, y la pugna por el derecho a la tierra, ¿verdad?, en México. Obviamente que tenemos que mencionar ahí la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919. La Revolución Rusa también es un referente en 1917. Ya a nivel de país podríamos hablar de la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Básicamente entre el año 17 y el año 19, la crisis de 1920 que tuvo grandes consecuencias en las economías de todos estos países y de estas democracias o estas repúblicas emergentes. Volvemos al país con la huelga bananera de 1934, la Segunda Guerra Mundial, y podemos hablar tanto de las reformas sociales del 40 como la Guerra Civil del 48. Todos son acontecimientos que digámoslo así, cambian el panorama, que rompen con ese modelo de representación idílico, ¿verdad? Y que lo que va a hacer es que se va a cuestionar como un asunto mundial, digamos a nivel planetario, el progreso material, económico y de bienestar social que había prometido o que era como se había entendido en un momento muy inicial, incipiente, la modernidad o el influjo, la llegada de la modernidad a estas repúblicas centroamericanas jóvenes, bastante jóvenes para el momento. Y ya propiamente para el caso costarricense, de esta ruptura que usted refleja, el de la generación del Olimpo y de esta nueva, que podríamos decir, moderna realidad nacional, ¿cuáles son las implicaciones para la literatura costarricense propiamente? Muy bien, pienso que hay, y al tenor, ¿verdad?, de cómo vamos desarrollando el curso, por lo menos el surgimiento de 4 modelos estético-ideológicos, ¿verdad?, que también pues lo cita Mijaíl Mondol en el texto base del curso, ¿verdad?, que van a darse básicamente entre 1900 y 1950. Estaríamos hablando de la primera mitad del siglo XX. El primero de ellos es la generación del repertorio americano, ¿verdad? Básicamente, ahorita vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El segundo, la literatura que se desarrolla, especialmente, bueno, también la narrativa, dentro de ese gran campo de la literatura, que se desarrolla en la década de 1920-1930, ¿verdad? Tenemos también la narrativa social de la novelística de entre 1940 y 1950, ¿verdad? Y a nivel poético, 2 tendencias, que una va seguida de la otra, ¿no? La tendencia modernista y la tendencia postmodernista, que también tienen implicaciones estéticas ahí particulares y diferencias. Todas, absolutamente todas, cuestionan el modelo idílico del que hablábamos ahora y van a problematizar un asunto muy importante que también empieza a ser sumamente común en la literatura, y es la migración, ¿no?, entre el campo y la ciudad, la migración que empiezan a hacer las personas del campo a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la modernidad como corriente cultural se concentraba en las ciudades. Entonces, la gente buscaba salir, ¿no?, del ámbito rural para poder acceder a esta suerte, digámoslo así, de beneficios o poder experimentar esta apertura cultural y, como lo vamos a ver ahora, también discursiva, que implica la asunción de la modernidad como modelo, ¿verdad? Voy a referirme quizá, bueno, a cada una de ellas con asuntos muy puntuales. La generación del repertorio americano, bueno, se llama así debido a la
importancia cultural que tuvo la revista dirigida por Joaquín García Monge, ¿verdad? Que fue también uno de los principales escritores de la generación del Olimpo, ¿verdad? Que habíamos hablado. Esta revista se publica ininterrumpidamente desde 1919 hasta 1958, que es cuando muere García Monge todavía, ¿verdad? Se encuentra en funcionamiento en la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, es el que está, digamos, a cargo de esta revista y todavía se encuentra en circulación. Y vamos a ver, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque la revista se vuelve una especie de punto de convergencia de todas esas discusiones crítico-literarias, ¿verdad? E ideológicas respecto al oficio propio de escribir y de lo que debería ser la literatura bajo esta nueva concepción o bajo esta nueva realidad, bajo este panorama muchísimo más complejo del que ahora estamos hablando. Y esta generación empieza a exponer principalmente una imagen conflictiva, ¿no? Y desigual en la literatura costarricense. Producto de esa ruptura ya no puede ser esa realidad tan equilibrada, tan bucólica, tan idílica, ¿no? Y empiezan a aparecer personajes, llamémoslo de esta manera, marginales, de una marginalidad social que antes no se reconocía. Dos novelas precisamente que podemos mencionar en este sentido son las de Joaquín García Monge, ¿verdad? Son ambas publicadas en 1900, El Moto, ¿verdad? E Hijas del Campo. El Moto, que tiene que ver con ese muchacho que se enamora de una mujer. Es un amor que no puede ser porque su padrino, que tiene mucho dinero, ¿verdad? Que se entiende como un gamonal, accede a ella, ¿verdad? Entonces él tiene que irse de todo, digamos, profundamente dolido, marginalizado, tiene que abandonar el pueblo. Hijas del Campo, que tiene que ver con un grupo de mujeres que migra del campo a la ciudad, y bueno, una serie de vejaciones que se narran ahí, que tienen que sufrir como proceso para ingresar, ¿verdad?, a ese espacio que se quiere, que se anhela y que se entiende como símbolo de progreso. En la década de 1920 tenemos que hablar básicamente de dos figuras centrales ahí, la de Max Jiménez Huete, ¿verdad?, y su texto El Jaúl, y la de Carmen Lira con Bananos y Hombres. Ambos, digámoslo así, provocando una gran ruptura en el discurso literario costarricense. En el caso de Max Jiménez, podríamos hablar de que emprende a la luz, digamos, de los modelos vanguardistas latinoamericanos en general, una desmitificación del sujeto nacional, ¿verdad? Ahí él aborda una subversión de los valores tradicionales que estaban tradicionalmente asociados a ese personaje costarricense, ¿no? Y subvierte todos esos valores. Básicamente, recordemos aquí la metáfora, ¿no? Lo hace mediante una metáfora muy interesante que tiene que ver con la especie, digamos, del jaúl, que es una especie importada que nunca se logra adaptar a los climas, ¿verdad?, y al espacio costarricense, pero básicamente lo que cuestiona es ese imaginario social pacífico e idílico del costarricense. Y en el caso de Carmen Lira, pues básicamente un texto como Bananos y Hombres, que es de 1931, pues vendría a introducir dentro de la literatura nacional toda esa, la preocupación, digámoslo así, en clave testimonial y político, ¿verdad? Esto hace que se agudice el discurso literario realista, porque ya que hay una intencionalidad político-ideológica que se le imprime al acto de escribir, a la literatura, ¿verdad? Sus personajes son tradicionalmente arquetípicos, ¿verdad? Son un sujeto colectivo, entonces se habla, digamos, se entiende como la mujer, como el trabajador bananero, ¿verdad? El peón agrícola, la mamá pues abandonada por el padre, una madre soltera abandonada. Son personajes arquetípicos de la realidad nacional que, repito, ¿verdad?, empiezan también a cuestionar profundamente ese modelo idílico que ya no tenemos, ¿verdad?, que ya no existe dentro de este imaginario, o que por lo menos este tipo de literatura va desplazando y va rompiendo. Y para terminar esta parte, pues podemos referirnos rápidamente a la narrativa social, ¿verdad?, que se empieza a dar entre 1940 y 1950, escritores como Adolfo Herrera García, el mismo Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, ¿verdad?, que
tienen básicamente o transitan por lo menos con 4 modelos estéticos particulares. La palabra militante, que es esta narrativa que sigue asociándose política, ideológicamente, que tiene un compromiso ético, ¿verdad?, y político, tiene que ver también, algo muy importante aquí que no voy a dejar de mencionar, es que dentro de esta narrativa también hay una ruptura estética muy particular. Toda la que tiene que ver con la palabra psicológica. La narrativa, por ejemplo, de Yolanda Ureamuno, de José Marín Cañas, ¿verdad?, de Carlos Salazar Herrera, que ya explotan psicológicamente el personaje, ya no es solamente un tratamiento político ideológico. Muy bien, José Francisco, tenemos que hacer una pausa. Claro. Estamos en la Cátedra de Lengua y Literatura, en específico en el curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Vamos a esta pausa y ya volvemos. Onda UNED. Acortando distancias. Onda UNED. Acortando distancias. Gracias amigos y amigas de Onda UNED y de Radio Nacional por acompañarnos en esta segunda radiotutoría de la Cátedra de Lengua y Literatura en el curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Estamos hablando con el docente del curso, José Francisco Bonilla, y agradecemos a los estudiantes, las estudiantes que nos están acompañando, porque pues esto es parte de los contenidos, asimismo a la audiencia que tiene interés en este importante tema. Vamos a la pregunta tercera que hacemos, que pues parece ser que la ruptura del modelo idílico nacional de principios del siglo XX sufre un cuestionamiento profundo que lo deja invalidado y caduco. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué sucede a partir de 1960 con el discurso literario costarricense? Muy bien, sí, efectivamente ya aquí pues podemos transitar, vamos a hablar a partir de la segunda mitad del siglo XX, que como verán ahora pues vamos a vivir quizá en 2 espacios porque necesariamente habrá que hacerlo así. Hay tendencias muy disímiles entre este último, en esta segunda mitad del siglo XX. Una particularidad fundamental a partir de los años 60 es que la ciudad sigue siendo un espacio importante. Lo que pasa es, aquí hay un pero, ahora, digamos, se abre como un espacio para nuevas subjetividades que quieren tomar la palabra y que quieren tener representación dentro de ese imaginario social, de ese imaginario político, de ese imaginario ideológico, ¿no? Y quieren tener acción. Entonces, esto también es una correspondencia a nivel, digamos, una correspondencia cultural que se da a nivel mundial. Hay una apertura, se habla, hay teóricos que hablan de un giro subjetivo, ¿verdad?, de una vuelta a la subjetividad, y esto también provoca una serie de atomizaciones discursivas que se van a ver en las distintas sociedades. Y en este sentido, el concepto de identidad se vuelve, ya lo era, ¿no?, pero se vuelve un concepto muchísimo más complejo, en el sentido de que es un asunto de márgenes y de diferencias subjetivas. ¿Por qué? Porque al existir una atomización, digámoslo así, de subjetividades que quieren acceder al poder de la representación, bueno, se va a volver un concepto por naturaleza ontológica muchísimo más heterogéneo, muchísimo más diverso. Y en ese sentido, una de las implicaciones estéticas que tiene la representación de la ciudad es que empieza a entenderse como un espacio laberíntico. De esto habla Mondol, de esto hablan Flora Ovares, Margarita Rojas, ¿verdad? Empieza a entenderse como un espacio laberíntico. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente ya no deja de ser un espacio solamente al que el individuo llega y accede, sino que empieza a entenderse como un espacio en el que el sujeto se empieza a buscar, en el que el sujeto empieza a construirse. Es decir,
que no solamente lo contiene, sino que ya se vuelve parte de un espacio activo. Y luego veremos que incluso podría hablarse de que la ciudad, cuando esto ya se agudiza más, se entiende como un personaje más. Ya no es entonces el sujeto, el individuo, un sujeto amenazado por el capital, ¿verdad? Que habíamos entrado o que habíamos hablado recientemente antes de la pausa, ¿verdad? Sino que empieza a entenderse como un sujeto desposeído de su condición enteramente humana, digámoslo así. Más bien podríamos decir, sí, humana. Y su dignidad empieza a verse afectada. ¿Esto como qué? Bueno, como consecuencia de una ciudad entendida y regida por un principio mucho menos humanitario, que había sido la acumulación de capital, la idea, digamos, de ponderar por encima de todo un desarrollo y un bienestar económico, pero dejando de lado precisamente todos esos sujetos que la generación del 40 y del 50 y anteriormente los años 20 y 30 pues habían dicho que estábamos dejando de lado, y que precisamente por esa suerte de invisibilización que estaban sufriendo, el modelo idílico se había roto. ¿Verdad? Entonces hay una conciencia en este periodo muchísimo más clara de que ya vamos hacia el individuo, pero a ver y a analizar las consecuencias a nivel, digámoslo así, moral que ha tenido sobre el individuo esta asunción del capital como el fin y el fin último del ordenamiento social, ¿verdad? Básicamente. Ya vamos a la recta final del programa, se nos va el tiempo rapidísimo, pero nos interesa su referencia sobre autores un poco más contemporáneos como Julieta Pinto, Queens Duncan y José León Sánchez, dentro de esta dinámica que estás comentando. ¿Cómo sería? Claro, vamos a ver, estos nombres saltan precisamente como muestra, como prueba de una diversidad estético-discursiva de esta generación, ¿verdad? Porque aquí también hay que tener un detalle, y creo que aquí vale la aclaración bastante. No debemos entender las generaciones como espacios, digámoslo así, o como épocas que son homogéneas, no. Las generaciones tienen, o entender la historiografía literaria a partir, digámoslo así, de los espacios comunes de hablar de movimientos, de generaciones, tiene un fin meramente utilitario, pero también tiene un peligro, ¿verdad? Si no advertimos que dentro de esas generaciones, dentro de esos constructos también hay heterogeneidad, pues podemos caer en contradicciones y también en generalizaciones inoportunas. En este sentido, vamos a ver, todos estos escritores que acabas pues de mencionar pretenden reivindicar algunos sujetos sociales que también habían sido relegados de ese imaginario del Estado-Nación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con Julieta Pinto podemos nosotros hablar de todo lo que tiene que ver con, en esta época, con la narrativa que se empieza a escribir, digámoslo así, por mujeres, y con esta la denuncia que hay de los sistemas patriarcales, de los sistemas de dominación que usualmente van a envolver, ¿verdad?, a la mujer como personaje femenino dentro de la sociedad costarricense. Creo que hablaste, bueno, de Duncan, ¿verdad?, con Queens Duncan, todo lo que tiene que ver con la representación de la cultura afrodescendiente también, y no solo la representación, sino su vinculación con este nuevo, digámoslo así, con este imaginario social costarricense. Y José León Sánchez, que tiene una particularidad también dentro del discurso literario costarricense, podemos ver sus textos quizá más, digamos, más de juventud, ¿no?, que tiene que ver también con la ficcionalización de un personaje que también es marginal, ¿verdad?, dentro de la identidad costarricense, que básicamente es el reo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las implicaciones, las vejaciones y la literatura, digámoslo así, que habla sobre derechos humanos en relación con ciertos sujetos sociales que se consideran marginales.
instalan también todos ellos, vamos a ver, una serie de, lo que he venido diciendo, ¿no?, de preocupaciones, y que empiezan sobre todo y también a cuestionar el modelo de justicia, ¿verdad?, que se estaba estableciendo en el país, en el caso de José León Sánchez. También hay una mayor pues presencia y emergencia de literatura infantil, ¿verdad? Empiezan a salir pues también colecciones de literatura infantil, teatro, novela, cuento, ¿verdad? Y como ya lo había adelantado, todo lo que tiene que ver con la discriminación racial y la pertenencia cultural del afrodescendiente, ¿verdad? Porque Queen's Duncan también, mucha de su narrativa analiza esa parte, cómo también se autoconcibe, ¿verdad?, la cultura afrodescendiente como parte de este gran modelo de identidad nacional que o del que más bien habían sido o han sido excluidos a lo largo de la historia, ¿verdad? Y también hay toda una obra que se inscribe en la ciudad, pero que no como como personaje principal, ¿verdad?, sino que también se vuelve como una suerte de espacio que es ocupado, ¿no?, y en el que se desarrollan una serie, digamos, de tramas particulares y que provoca también una desmovilización de ese espacio de representación ideal que era o que fue en su momento a principios del siglo XX el espacio urbano, digámoslo así, perdón, el espacio rural, entendido como un espacio de lo bárbaro. Recordemos aquel discurso de civilización y barbarie, ¿verdad?, entendido como ese espacio de lo bárbaro. Pero resulta que también desde estas focalizaciones que nos proponen esta narrativa de los años 60 en el país, ya empieza a cuestionarse también la ciudad como espacio de ordenamiento, como espacio de civilización. ¿Por qué? Porque ya hemos visto y hemos hablado anteriormente de que ha sido un espacio, ha tenido el individuo suficiente tiempo para entenderse y verse, ¿no?, y analizar las consecuencias de haber estado expuesto a ese espacio moderno por excelencia, ¿verdad? ¿Qué sacrificamos como individuos? ¿Qué sacrificamos? Bueno, posiblemente la parte moral y la parte ética en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es importante analizar estas partes. A partir de este momento es importante que entendamos que se empieza a diversificar y a complejizar aún más todo lo que tiene que ver con el discurso literario costarricense y la representación que ese discurso realiza de nuestra identidad, de nuestro país como espacio social, como espacio cultural. Muy bien, José Francisco, ha estado muy interesante y de verdad que queda como la expectativa de cuándo vamos a entrar más allá del siglo XX al siglo XXI, ¿verdad? Justamente en el marco de esa complejidad de la literatura, ¿verdad? Y sin duda alguna es algo que nos apasiona porque representa la literatura, el ser costarricense y cómo nos hemos construido en el imaginario. Muy bien, les agradecemos participar de esta segunda radiotutoría de la Cátedra de Lengua y Literatura en el curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Terminamos de esta forma. Muchas gracias, José Francisco. Con todo gusto y siempre a la orden. Hasta pronto. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.